Hay mansiones que cuentan historias, y otras que esconden pecados. En el corazón de Los Ángeles existe una casa tan famosa como temida. Un lugar donde la fantasía se mezcló con el poder, donde el lujo brillaba hacia afuera, pero los secretos nunca tuvieron luz del día. La Playboy Mansión, un palacio de extravagancia y fiestas legendarias, que detrás de su glamour ocultó uno de los capítulos más oscuros de Hollywood. Hoy vas a descubrir la verdad prohibida detrás de sus muros, los secretos que pocos se atrevieron a contar y las historias que el tiempo quiso enterrar. Si quieres adentrarte en más misterios y secretos de la historia, suscríbete y acompáñanos en este viaje oscuro. El nacimiento del imperio, 1953-1971. Todo comenzó con un hombre, Hugh Hefner, el fundador de Playboy. Un personaje que, más que dirigir una revista, construyó un universo entero alrededor de su visión del deseo, el poder y la libertad sexual. Hefner no solo vendía revistas, vendía un estilo de vida, un sueño cuidadosamente empaquetado. Y, como todo creador obsesivo, tarde o temprano quiso trasladar ese mundo de fantasía al mundo real. Desde los años 60, mientras Playboy se convertía en un fenómeno cultural, Hefner alimentaba una idea fija: crear un lugar donde su fantasía ideal pudiera existir sin límites. Un espacio privado donde él pudiera ser el protagonista absoluto, el rey de un reino diseñado a su medida. Un escenario donde el glamour, el erotismo y el poder se mezclaran en una sola atmósfera. Ese sueño tomó forma de mansión. En 1971, cuando el imperio Playboy estaba en su punto más alto, Hefner adquirió una propiedad que parecía salida de una película, la mansión de Holmby Hills, en Los Ángeles. Pagó más de $1 millón, una cifra que hoy suena modesta, pero que en su momento equivalía a comprar un palacio moderno. Y eso era lo que buscaba, un palacio para su propio mito. La casa era gigantesca. Más de 2 hectáreas de terreno, con jardines interminables que parecían no tener final. Lagos artificiales, cascadas, pabellones ocultos entre los árboles, un escenario donde la fantasía podía camuflarse perfectamente dentro del lujo. Pero eso era solo la superficie. Bajo la mansión, escondidos como si fueran venas subterráneas, existían túneles secretos que conectaban habitaciones, pasillos y áreas privadas que no aparecían en ningún plano oficial. Eran rutas discretas que permitían que la gente entrara y saliera sin ser vista, o que ciertos invitados llegaran directamente a zonas reservadas sin pasar por la entrada principal. Una estructura diseñada para la privacidad, o para el misterio. Por si fuera poco, Hefner añadió algo que pocos creerían: un zoológico privado, legalmente registrado. Monos, loros, pavos reales, conejos y una variedad sorprendente de animales vivían entre los jardines como si la mansión fuera un pequeño reino surrealista donde lo imposible se hacía cotidiano. Con el tiempo, este lugar dejó de ser solo una casa. La mansión se convirtió en el santuario personal de Hefner y, más inquietante aún, en su laboratorio social. Un escenario perfecto para experimentar con el poder, la influencia y las dinámicas que más tarde se volverían parte de su legado oscuro. Un reino donde él dictaba las reglas, y donde nadie imaginaba lo que realmente pasaba detrás de cada puerta cerrada. La época dorada. Del exceso, 1971-1990. Durante casi 2 décadas, la mansión Playboy se convirtió en el escenario más codiciado del mundo del entretenimiento. Las fiestas eran legendarias, al punto de convertirse en mito. Circularon historias sobre noches interminables, celebridades desinhibidas, políticos poderosos relajando sus reglas, y millonarios que pagaban fortuna solo por ser parte del espectáculo. Entrar a la mansión era como obtener un pase directo a un universo paralelo donde todo parecía permitido. Se decía que, en una sola noche, podías ver a un actor ganador del Oscar brindando con un boxeador campeón mundial, mientras un magnate tecnológico negociaba proyectos con un senador. Hollywood entero quería entrar, y eso alimentó aún más el aura de exclusividad. El exterior de la mansión era brillo puro, luces suaves, escalinatas impecables, piscinas iluminadas como escenarios de cine. A los ojos del mundo, era un paraíso moderno. Pero lo que el público imaginaba como glamour y libertad, por dentro era otra cosa. Bajo la superficie del lujo existía un sistema estricto, casi ritual. Para que la fantasía funcionara, todos dentro debían seguir reglas invisibles, normas no escritas que marcaban cada movimiento. No se trataba solo de protocolo social, era un tipo de control silencioso. Por ejemplo, no se podía mirar directamente a ciertos invitados, especialmente si pertenecían a los círculos más poderosos. No se podía hablar sin permiso en determinadas zonas, y abandonar espacios específicos estaba completamente prohibido sin autorización previa. Las cámaras se prohibían, los teléfonos se confiscaban y la discreción no era una sugerencia, era una obligación. Y luego estaban ellas,
Las conejitas. La imagen pública mostraba mujeres libres, empoderadas y viviendo una fantasía rodeada de lujo. Pero la realidad, contada por muchas de ellas años después, revelaba algo muy distinto. Vivían bajo horarios estrictos, reglas de vestuario, toques de queda y revisiones constantes sobre su apariencia. El peso, la ropa, la actitud, incluso sus relaciones, eran monitoreadas. Todo esto se disfrazaba bajo la etiqueta de estilo de vida Playboy, un concepto seductor que prometía libertad, pero que, en la práctica, funcionaba como un manual de comportamiento rígido y minucioso. Con el paso del tiempo, muchas esconejitas coincidieron en una misma frase: parecía diversión, pero era una jaula dorada. Un mundo brillante por fuera, pero donde la libertad era solo parte de la decoración. Dentro, todo tenía reglas, incluso la fantasía. El lado prohibido. Testimonios sombríos. Con el paso de los años, algo comenzó a quebrarse en la imagen perfecta que Playboy vendía al mundo. Primero fueron murmullos. Luego, susurros incómodos. Y finalmente aparecieron voces que no encajaban con el glamour publicitario que rodeaba la mansión Playboy. Eran mujeres que habían estado dentro del círculo más íntimo de Hugh Hefner, exnovias, esconejitas, invitadas recurrentes. Todas diferentes, pero con relatos inquietantemente similares. Muchas de ellas describieron vivir bajo restricciones de salida. Parece absurdo imaginarlo dentro de una mansión llena de piscinas y fiestas, pero era real. Algunas no podían abandonar la propiedad sin autorización directa de Hefner o de su equipo. Y cuando pedían salir, no siempre era concedido. La libertad, en un lugar que supuestamente representaba libertad, era limitada. Luego venía la manipulación emocional. Relaciones con reglas rígidas disfrazadas de afecto, promesas que dependían del comportamiento, comparaciones constantes entre las chicas. Todo estaba cuidadosamente diseñado para que sintieran que su valor dependía de agradar. Una psicología de control suave, pero efectiva. Los silencios obligados eran otra pieza clave del sistema. Nada de quejas. Nada de preguntas incómodas. Nada de hablar con la prensa, nunca. La mansión tenía su propio código de silencio, reforzado por contratos, acuerdos de confidencialidad y, sobre todo, miedo a ser expulsadas del paraíso. Los testimonios también mencionaban castigos encubiertos. No golpes ni violencia directa, pero sí aislamiento, humillaciones sutiles, dejar a alguien fuera de una fiesta importante, retirar privilegios o beneficios. Pequeñas acciones que moldeaban la conducta sin necesidad de levantar la voz. Construido para mantener la apariencia de glamour mientras escondía dinámicas de control, presión y silencio. Una esconejita lo resumió con una frase tan impactante como triste. La mansión era como un hotel de lujo, pero no podías irte. Esa frase lo dice todo. El paraíso, visto desde adentro, era otra cosa. Hollywood detrás de puertas cerradas. Lo que se vivía dentro de la mansión Playboy nunca aparecía en los titulares. Nunca salía en los periódicos, ni en las entrevistas, ni en las alfombras rojas. La razón era simple: muchos de los invitados eran demasiado poderosos para exponerse. Durante décadas, la mansión se convirtió en una especie de sala VIP del mundo real. Un lugar donde se mezclaban deportistas de élite, actores reconocidos mundialmente, gigantes del negocio del entretenimiento, magnates de las finanzas e incluso figuras políticas que jamás hubieran querido ser vistas allí. Era un espacio donde las jerarquías desaparecían y todo se movía bajo una regla clara: lo que pasa en la mansión, muere en la mansión. Y para garantizar que esa regla se cumpliera, la propiedad estaba diseñada exactamente como un refugio. No se grababa nada. No se permitían cámaras. No se publicaba ninguna foto sin autorización absoluta. Los teléfonos podían ser confiscados, y los guardaespaldas, discretos pero presentes, se encargaban de que los límites fueran respetados. Los invitados entraban como si fueran estrellas, pero una vez adentro, se convertían en sombras. Sombras protegidas, pero sombras al fin. Esto no solo mantenía la privacidad, creaba una atmósfera donde el exceso podía respirar sin consecuencias. Para muchos, la mansión era un escape. Un sitio para perderse, para olvidar, para hacer cosas que jamás harían frente a una cámara. Y Hefner lo sabía. Por eso, con el paso del tiempo, se convirtió en una especie de rey sin corona. No gobernaba un país, pero tenía algo igual o más valioso: acceso directo a los círculos de poder más exclusivos del planeta. Podía invitar a quien quisiera, y un simple llamado suyo era suficiente para que cualquier estrella cambiara sus planes. No era solo un anfitrión, era un mediador, un conector, un hombre que sabía demasiado sobre demasiadas personas. Su influencia era tal que, durante décadas,
Cualquier rumor incómodo quedaba enterrado antes de llegar a la superficie. Los medios preferían no tocar ciertos temas, los agentes recomendaban silencio, y las carreras de muchos dependían de mantener buenas relaciones con la marca Playboy. Así, la mansión no solo fue un símbolo de extravagancia. Fue un mecanismo de poder, un territorio donde la discreción era la moneda más valiosa y donde la verdad, muchas veces, se quedaba atrapada detrás de esas puertas cerradas. Las fiestas que nadie quiere recordar, años 90-2000. Con el paso de los años, las fiestas en la mansión Playboy comenzaron a cambiar. Lo que en los años 70 y 80 era percibido como glamour y libertad, para los años 90 se transformó en algo más sombrío. El brillo de Hollywood empezaba a desvanecerse, y la mansión, con sus jardines infinitos y sus túneles secretos, se convirtió en una especie de sombra de lo que alguna vez fue. Los testimonios de quienes vivieron esas épocas no pintan un cuadro de lujo ni diversión inocente. Muchas esconejitas hablaron de noches frenéticas, donde la presión social y el constante ojo vigilante de Hefner marcaban cada movimiento. Se hablaba de ambientes cargados, donde la libertad personal quedaba subordinada al ritmo de los anfitriones y a las expectativas no escritas del lugar. El no a veces era solo una palabra. En los cuartos privados de la mansión, muchas veces no significaba nada. Algunas describieron la constante sensación de estar bajo observación, como si cada gesto pudiera ser registrado mentalmente por alguien con poder suficiente para decidir su futuro. El glamour que el mundo veía desde afuera, luces, cámaras, modelos, celebridades, no era más que una fachada que ocultaba dinámicas de manipulación emocional y juego de influencias. Las chicas compartían habitaciones y espacios diseñados para la ostentación, pero también para el control. Se encontraban atrapadas en una especie de jaula dorada, donde las paredes estaban cubiertas de lujo, pero la libertad era limitada. Los invitados, por su parte, se movían en esa misma atmósfera dual. Frente a los flashes, eran estrellas rodeadas de admiración. Detrás de las puertas cerradas, eran actores de un teatro privado donde los límites eran difusos y las reglas, a menudo, dictadas por la figura de Hefner. La línea entre consentimiento, presión social y manipulación se volvía tenue, y la mansión se convertía en un microcosmos de poder y vulnerabilidad, donde la riqueza y la fama podían ocultar los excesos más turbios. Lo que se mostraba al público era lujo, diversión y celebridad. Lo que sucedía detrás de las cámaras era otra cosa: escenas de tensión, silencios forzados, y la sensación de que escapar era imposible. En ese contraste radica el lado oscuro de la era dorada de la mansión, un lugar que prometía libertad y glamour, pero que muchas describieron como un mundo donde las reglas reales no eran las que parecían, y donde la fiesta podía convertirse en prisión. La caída del rey, 2010-2017. El final de la era de Hugh Hefner comenzó de manera silenciosa, pero inexorable. Las nuevas generaciones, con acceso a redes sociales, blogs y plataformas de video, comenzaron a cuestionarlo todo, desde la glorificación de la mansión Playboy hasta la figura del propio Hefner. Lo que durante décadas había permanecido oculto tras muros altos, túneles secretos y cámaras de vigilancia invisible, empezó a salir a la luz. En 2015, varias mujeres rompieron el silencio en documentales, entrevistas y reportajes de investigación. Sus testimonios no dejaban espacio a dudas. La mansión no era solo un lugar de fiestas y glamour, sino un escenario donde el abuso de poder, la manipulación emocional y las dinámicas tóxicas eran parte del día a día. Lo que antes eran rumores, chismes y especulaciones de tabloides, ahora se presentaba con evidencia, nombres y fechas concretas. La imagen de la mansión como un paraíso del entretenimiento se desmoronaba rápidamente. Hefner, el hombre que había logrado convertirse en un símbolo de libertad sexual y lujo hollywoodense, comenzó a ser percibido de otra manera, como un rey cuyo trono estaba construido sobre secretos, control y silencio forzado. Las fiestas que alguna vez parecían deslumbrantes se transformaron en historias de explotación y coerción. Los jardines interminables, el zoológico privado y los túneles ocultos ya no evocaban misterio glamuroso, sino aislamiento y vigilancia. A medida que la crítica pública crecía, también lo hacía la presión sobre la propia mansión Playboy. Su nombre, que durante décadas abría puertas en Hollywood y en los círculos de poder, comenzó a cerrarlas. El escándalo se convirtió en un fenómeno mediático global. Artículos, documentales, podcasts y redes sociales destapaban detalles que antes nadie se atrevía a mencionar. Cuando Hugh Hefner murió en 2017, el mundo perdió a su figura icónica, pero lo que quedó no fue la fantasía de Hollywood que él había construido, sino un símbolo contradictorio. La mansión Playboy representaba tanto lujo y fama como abuso y control. El legado de Hefner, que durante tanto tiempo brilló con la luz del poder y la seducción, quedó empañado por los testimonios de quienes habían vivido la otra cara de la moneda. Lo que antes parecía un paraíso, se convirtió en un recordatorio de cómo el poder y el glamour pueden esconder sombras profundas,
y de cómo incluso los reyes sin corona pueden caer cuando la verdad finalmente se hace visible. El secreto final. ¿Qué quedó enterrado en la mansión? A lo largo de décadas, la mansión Playboy se convirtió en un universo paralelo, un mundo cerrado donde la luz del glamour y la opulencia ocultaba secretos que nunca debían salir a la superficie. Hay historias que jamás verán la luz, invitados que nunca serán nombrados y sucesos que quedaron sellados bajo acuerdos legales y silencios convenientes. Dentro de esos muros, el poder tenía la última palabra, y la verdad era solo un visitante ocasional que no podía quedarse mucho tiempo. Se habla de encuentros inexplicables, de situaciones que rozaban los límites de lo permitido, de reglas no escritas que convertían la mansión en un microcosmos donde la libertad era relativa y el control absoluto. Muchos de los que vivieron o visitaron la mansión dejaron sus propias marcas en forma de recuerdos, relatos fragmentados y advertencias veladas. Algunas historias circulan en susurros, en entrevistas cuidadosas o en pasillos del mundo del entretenimiento, mientras que otras permanecen enterradas bajo contratos, confidencialidades y el miedo al escándalo. Con la muerte de Hugh Hefner y la venta de la propiedad, la mansión Playboy dejó de ser un centro de poder, pero sus ecos todavía resuenan. Los jardines inmensos, los túneles secretos y las lujosas habitaciones ya no albergan las fiestas legendarias, pero quienes conocen su historia aseguran que las sombras de lo que sucedió allí siguen presentes.